cursos ahí en la oficina regional de el medio currículum. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la muerte. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Matías Rives, nuestro invitado, con la muerte? Bueno, es que él acaba de publicar un libro que se titula Memento Mori, reflexiones sobre la muerte para pensar la vida. Un libro que Matías me mandó de regalo hace varias semanas, autografiado, debo decir, me siento muy honrado, y que me ha acompañado bastante en estas últimas semanas, así que decidimos como equipo conversar con él acerca de esta reflexión que además se enmarca en un proceso, no es solo como algo personal, en un proceso que está entroncado con los llamados Cafés de la Muerte y el Proyecto Moquita. Aquí le vamos a preguntar de todo, así que le damos la bienvenida. Matías Rives, gracias por estar en Creadores Hoy. ¿Cómo te va? Muy bien, Ignacio. Muchas gracias por la invitación a ti y al equipo. Oye, bueno, partamos por la pregunta de rigor. ¿Cómo un ingeniero civil escribe un libro sobre la muerte? Explícame eso, por favor. Despejemos dudas. Mira, lo digo en el libro, lo hemos conversado en otros momentos y claro, me han dicho, oye, qué rara esta cuestión. Pero para mí ha sido un camino muy natural, la verdad. Tú lo mencionaste al pasar. Yo, acabo de dejar la presidencia de Educación 2020 hace 2 semanas. Ya, hay que tachar eso del... Reciencito. Ya no quedamos atrasados con el libro. Pero bueno, vengo de ese mundo, de las políticas públicas, de la educación y después del movimiento estudiantil. Y una pregunta me llevó a la otra y me acerqué a la filosofía desde allí. Entro a la discusión de la igualdad de oportunidades y me encuentro con que hace muchas décadas hay muchos pensadores hablando de cómo se desarrollan los talentos, el florecimiento humano. Y me encuentro que hoy día, contemporáneamente, hay un grupo de personas, principalmente hombres blancos en Silicon Valley, en San Francisco, que dice que con la ciencia, con la tecnología, el ser humano va a ser amortal, o sea, que no va a envejecer y que no se va a morir. Claro. Esa es mi ruta muy corta y cómo llego desde allí, desde el transhumanismo, a la muerte. Y me enfrento y digo, ¿cómo gente está invirtiendo billones de dólares en investigar para que el ser humano no se muera? Siendo que es la verdad que tenemos. Claro. Si hay una certeza en la vida, es esa. Es que nos vamos a morir. Y desde ahí llegó la muerte. Hablo con un amigo, geriatra, Jorge Brown, con quien fundamos después Proyecto Moquita y después se suma Verónica Rojas, enfermera. Y dijimos, quizá hay más personas que nos interesa hablar del tema y organizamos esto que son los Cafés de la Muerte, lo trajimos de Londres. Que ya existen, ¿no? Allá. Claro, es una franquicia social que le llaman Dead Café allá. Nosotros lo empezamos a hacer acá en un restaurante, entonces se transformó rápidamente. Nunca lo hemos hecho con café, sino que con una copita de vino. Entonces les llamamos los tintos de la muerte. Ah, está bueno, porque así nos relajamos. Y ya, fluye el lubricante social, digamos. Absolutamente. O sea, vamos a hablar de la muerte, hay que estar relajado. No, y también hago la sugerencia al principio en el libro que uno lo lea con calma, con una copita en la mano. ¿Qué es Memento Mori? Memento Mori viene del latín, lo usaban en la antigua Roma. Le pedí a ChatGPT que me ayudara a escribir esa primera parte. Me gustó eso porque lo leí, me inspiré mucho. Después al final contáis el chiste y dice, bueno, esto se lo pedí a ChatGPT. Como uno dice, pero me sentí abrumado, dije. No, una estafa. Pues claro, me sentí estafado, pero hay un juego ahí. Hay un juego, porque también en el último capítulo hablo justamente de cómo nos vamos a enfrentar como especie a los desafíos que la tecnología, entre la inteligencia artificial, la reprogramación celular, la ingeniería genética, todo lo que está detrás de los transhumanistas. Entonces por eso quise partir con eso. Pero Memento Mori es un recordatorio de que nos vamos a morir. Recuerda que vas a morir, eso es. Y en consecuencia, vive la vida y se dice, no lo menciono en el libro, pero que a los guerreros cuando ganaban una guerra, cuando volvían al pueblo, les decían Memento Mori. Que tu ego no crezca tanto, sino que mantente humilde. Claro. Entonces mantenerse con ese leitmotiv. O sea, en el fondo ya triunfaste en la batalla, ahora no te... Pero tranquilo, eres un ser humano igual que los otros. Sin creerte el cuento. No te creas el cuento. Porque todos nos vamos para el mismo lado. Y disfrutemos lo que haya que disfrutar. Ese es el concepto que yo cuando lo leí, creo que lo leí hace un par de años, me encantó. Y cuando ya tomé la decisión de escribir el libro, dije, bueno, ¿por qué no? Oye, Matías, a ver, me gustaría que habláramos del tabú, ¿no? Y de la gran contradicción que significa un tabú, un tema que nadie quiere hablar en Occidente, por lo menos en esta parte del mundo. Uh-huh. Culturalmente es muy mal visto que abordemos la muerte, que discutamos sobre la muerte. Y como bien decíamos, es la única certeza. Nos vamos a morir, pero nadie quiere hablar de ello. ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué ocurre en estos Cafés de la Muerte, en el Proyecto Moquita, cuando con toda esta carga cultural de que nadie quiere hablar del tema, de repente te juntáis con un grupo justamente para hablar de eso? ¿Qué ocurre ahí con una copita de vino? Mira, al principio
hay mucha, de estos encuentros, hay mucha incertidumbre de en qué va a consistir esto. Paréntesis, ¿llega solo gente que ya ha enfrentado la muerte o no necesariamente? Para nada. Curiosidad, interés intelectual, algunos porque tienen algún familiar enfermo. Perfecto. Llega de todo. Mucho profesional de la salud, que es una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención. Gente que tiene que lidiar con la muerte. Y que no tiene espacios para conversarlo. Claro. O sea, generalmente no hay un lugar donde esto se converse, salvo los hospitales en casos particulares y en las iglesias. Claro. Y en Occidente eso ha ocurrido en los últimos siglos, de hecho. Ahí menciono a Philippe Ariès, un historiador que hace un recorrido de cómo esto se ha ido escondiendo, y él lo analiza desde las pinturas, por ejemplo, en que en las pinturas antiguas habían niños alrededor de los moribundos. Hoy día eso ya no existe, a los niños se les esconden los moribundos muchas veces. Bueno, pero de una u otra manera esto se ha ido encapsulando, y cuando llegamos a los encuentros, que no es más que una conversación entre adultos, en que se trata de posicionar el libre pensamiento, el respeto, porque obviamente hay personas que podemos pensar radicalmente distintos, como por ejemplo, si uno cree o no que hay vida después de la muerte, si uno se va al cielo, si uno reencarna. O sea, eso es de la esencia de las creencias más profundas y convicciones que uno puede tener. Pero aún así uno puede conversar. Entonces, al principio es más bien de incertidumbre, pero al poco andar uno se va dando cuenta, y por eso fue mi inspiración después y las ganas de plasmarlo en un libro, que la muerte es la primera pregunta, pero después de eso hay una, como muchas veces se dice, una pendiente resbaladiza, que va pregunta tras pregunta y uno termina hablando de la vida. Entonces, hablar de la muerte es hablar de la vida, lo decimos permanentemente, claro. Y nadie tiene la certeza, nadie tiene la verdad, y en consecuencia alguien, si ha estudiado desde la filosofía o desde las religiones, tiene una postura, una instrucción de alguna manera, pero al momento de enfrentarse con la propia muerte, o de amigos o de familiares, muchas veces nos han dicho, mira, yo lo he estudiado pero después no sé qué hacer. Entonces, en ese avanzar de la conversación, y que fluye de manera muy, muy, muy fácil, se genera un clic, digo yo. No tengo otra manera de describirlo, que al paso de una media hora, por decir algo, hay unos silencios en que las personas dicen, esto no lo había pensado nunca. Y espero que con el libro eso ocurra. Entonces hago muchas preguntas que incentiven la reflexión de cómo uno se acerca a la muerte de distintas aristas, y por ende cómo uno enfrenta la propia vida. Me quiero quedar con lo que planteabas respecto del tabú en Occidente. Esto se ha ido encapsulando a medida que pasan los años, conforme vamos avanzando como sociedades, cada vez hablamos menos de la muerte. Es decir, que no siempre fue así. ¿Hubo en algún minuto que lidiábamos con la muerte de forma más natural? Ahora también se puede vincular, algunos lo dicen, lo postulan por la religión, otros por el avance científico. Hoy día vivimos mucho más. Es cosa de retroceder un par de generaciones atrás, de nuestros abuelos probablemente, la cantidad de hijos que habían, por ejemplo. Claro. ¿Cuánta mortalidad infantil había? Porque, claro, locos. Hoy día no, hoy hay muchos menos hijos por familia. No, y la esperanza de vida hace no mucho era muy distinta a la actual. Hago la distinción. Uno solía escuchar en mi familia y familias de amigos, claro, nacimos 12 hermanos, pero quedamos 6, 5. Claro. Había una muerte cercana, y con la esperanza de vida... O al tío no sé qué le pusieron el nombre de su hermano que había fallecido años atrás. A mi abuela le pusieron su nombre por su hermana que había fallecido antes. Lo mismo. Y así hay historias por todos lados. Entonces, eso por una parte, y no es tanto tiempo atrás, es solo 1 o 2 generaciones. Y por otro lado, que como tú bien dices, la esperanza de vida se ha incrementado. Hoy día estamos en los 84 años, 82, 84 años, más o menos. Y eso hace también que veamos menos muertes alrededor, y cuando se ven es muy esporádicamente, y de nuevo, volvemos a los funerales. Pero antes la teníamos más dentro de la casa, las familias vivían dentro de la casa, y también tiene que ver, y ahí no lo desarrollo este tema en particular que voy a decir, pero creo que tiene que ver también con la diferencia entre la vida en la urbe, las grandes ciudades, y la vida en el mundo rural, en la ruralidad, que es distinto. Allí, por ejemplo, se sigue manteniendo una vinculación, lo trato en relación a la muerte de los animales, con que se matan a los animales y se comen a los animales. En la ciudad a uno le llega el animal listo en el restaurante ya asadito. Claro. No tenemos una vinculación ni siquiera desde allí. Entonces, con el desarrollo científico, con el desarrollo y el progreso que se le llama, hemos estado como lidiando de manera, no sé si inconsciente, pero indirecta, con alejarnos de la muerte, y en consecuencia no hablamos, no lo pensamos,
Y esta es una invitación a volver a traer el tema sobre la mesa, porque creo que es de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Claro, y efectivamente cuando ocurre, producto de toda esta, digamos, dilación o más bien encapsulamiento, cuando ocurre, porque finalmente en algún minuto ocurre, quedamos paralogizados. No estamos preparados, no tenemos ninguna herramienta para enfrentar la muerte de un padre, qué decir, la muerte de un hijo, la muerte de un amigo. Es súper heavy. Sí, ahora, no sé si uno se puede preparar. No lo sé. No lo sé. Tomo de marco en alguno de los temas a pensadoras, a pensadores, incluso series de televisión como Black Mirror como ejemplo, que pueden ilustrar algún punto. Y en el caso, por ejemplo, del duelo, los textos y las ideas de Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza norteamericana, falleció en los 90 ella, y desarrolló su trabajo en base al acompañamiento de los moribundos, y dijo que hay 5 etapas del duelo. A ver. Que primero uno se niega la situación, está en negación, después se enoja, después está en una etapa de negociación, de pucha, ¿sabéis que de alguna manera esto yo no lo puedo creer? ¿Cómo se puede resolver? Inconscientemente, obviamente. Claro. Después la depresión y finalmente la aceptación. Ahora, no necesariamente uno pasa, no hay una receta, 1 mes en una, 2 meses en la otra, es totalmente relativo, entonces uno va y viene. Y ese duelo muchas veces se hace ex ante, cuando por ejemplo una persona está enferma y padece durante mucho tiempo, hay un duelo previo. En cambio, cuando hay una muerte repentina, ese duelo se comienza a hacer en ese minuto. Entonces, no sé si uno efectivamente se puede o no preparar ante una muerte o incluso la propia muerte, pero sí creo que preguntarse temas de la vida a partir de la pregunta de qué entiendo yo, qué siento yo y a dónde me puede llevar la pregunta de la muerte, es lo más enriquecedor de todo. Estamos conversando con Matías Reeves acerca de su libro Memento Mori, ya en librerías, reflexiones sobre la muerte para pensar la vida. Lo conversábamos con la Maite Alberdi, Matías, respecto de la partida de Augusto Góngora y cómo le toca lidiar a ella con el duelo. Y claro, uno piensa que debe ser muy heavy, que se te muere el amor de tu vida y hay que lidiar con el lanzamiento de un documental, que todo el mundo te hable de esa persona. Y me decía que era todo lo contrario, que justamente era lo que a ella la mantenía más firme hoy. Que todo el mundo le hablaba de Augusto Góngora y eso lo mantenía más vivo que nunca. Y me pareció muy bonita esa reflexión porque ni siquiera le había dado una vuelta a aquello. Entonces me gustaría que conversáramos sobre el duelo. Da la sensación que en nuestra sociedad, ¿no? Cuando se te muere alguien querido, cuando se te muere incluso hasta una mascota, todo es un poquito rápido, ¿no? Algunos días y después hay que volver. La gente evita hablarte del tema porque es incómodo, entonces como que ya no ha pasado nada y después de unos días es como que hay que volver a la pega y como que todo vuelve a la normalidad, pero esa persona carga con un duelo que puede durar meses hasta años. Entonces, ¿cómo lidiamos con la muerte desde la perspectiva funcional y productiva que nos exigen nuestros trabajos y nuestro entorno también, nuestro entorno social? El duelo se puede conversar, no quiero analizar, sino que conversarlo desde muchas aristas. Uno, por ejemplo, en un libro se llama A la salud de los muertos, hablan que hay un plus de existencia cuando los vivos siguen recordando y velando y en consecuencia durante el duelo recordando a los muertos. A mí ese concepto me encantó, creo que lo menciono en este rollo de que la gente muere cuando se le olvida. Como en la película Coco. Claro. Que está ahí de la tradición mexicana. Eso por una parte, que es ese plus de existencia de quien ya está muerto, y algunos podrán tener su creencia de qué pasó después, pero hay ese plus de existencia adicional a propósito del duelo. Y yo quiero reivindicar, aprovechando el espacio, por ejemplo, el luto, con tu pregunta del trabajo. Claro. Cuando uno está viviendo un duelo, va al funeral y al día siguiente la gran mayoría de las personas vuelve a su quehacer y nadie no tiene por qué saber o no tiene por qué estar contando todo. Pero había un simbolismo en vestirse de negro, no solo del respeto, la formalidad, pero creo que en el cómo yo te digo a ti sin decírtelo verbalmente que estoy pasando por un momento que espero mi espacio, espero contención, espero respeto. No es solo como yo me paro frente a, sino que es lo que yo estoy comunicando a los demás. Y eso yo creo que debiéramos reivindicarlo de alguna manera. Y que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido totalmente.
Porque el duelo, y lo mencionábamos antes de ir a la canción, va a ser, siempre es muy susceptible y sujeto y único a cada una de las distintas personas. Tú tendrás un duelo cuando llegue el momento, yo tendré uno, dependiendo de quién sea, de las condiciones, del contexto. Entonces, claro. Estas 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, claro, son un marco más o menos. Es un manual, pero no es exacto. Ni siquiera un manual, sino que un marco que uno de repente dice, yo puedo estar en este espacio, ¿cómo pudiera llegar a la aceptación? ¿Cómo puedo En trabajar? buen chileno, cada uno se lo banca como puede, digamos. Tal cual. Y claro, ahí obviamente puede haber ayuda profesional, la red, y por eso es muy importante la comunidad donde uno vive, sus lazos afectivos. Pero al final del día son las herramientas y cómo uno puede ir lidiando. Ahora, creo que vale profundamente la pena, y tengo la convicción que vale la pena detenerse, no cuando uno tiene está viviendo un duelo, sino que antes, ojalá en el momento en que uno probablemente diga, oye, estoy en el mejor momento de mi vida, voy a pensar en la muerte. Está bueno. Es raro. Claro. Pero yo creo que pero ¿por qué no, digamos? ¿Por qué no? Porque uno lo puede hacer desde una arista. Quien está viviendo un duelo lo puede hacer desde otra arista. Y el libro está escrito pensando en eso, que sea un libro que te permita volver muchas veces. Quizás hoy día las personas que están escuchando digan, mira, yo no tengo ninguna vinculación, pero en algún momento todos la vamos a tener. Entonces quizás no sea el momento para leerlo ahora, se puede leer después, o quizás hoy día lo lean, les resuene algo, y en 10 años más, cuando haya otro contexto, les vuelva a resonar otra cosa. Y ahí repaso muchos temas o discusiones públicas, como por ejemplo la muerte médicamente asistida. Hoy día nosotros no hablamos mucho de ese tema en Chile, salvo cuando, por ejemplo, el presidente Boric el año pasado dijo que le iba a poner prioridad al proyecto en el Congreso, salió en la opinión pública y después decayó. Claro. O durante el proceso constituyente también lo mismo. Pero en otros países eso es una discusión actual. Un amigo canadiense que vive en Ecuador, cuando vio en las redes sociales que tenía el libro, me dijo, me llega justo porque un tío y un primo acaban de solicitar el suicidio asistido. ¡Wow! Entonces es una amiga, colega de Bélgica, lo mismo con unos amigos. Esto está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en muchos estados de Estados Unidos, Australia lo mismo. Discusión contingente. Y en la familia. Entonces, en algún momento, creo yo, esto se debiese regular. Como se reguló, por ejemplo, el tema de la donación de órganos. Claro. Todos somos donantes universales mientras Exacto. no expresemos nuestra negativa frente a un notario. Exacto, tal cual. Ahora, de todas maneras, siempre el cuerpo médico conversa con la familia y por eso uno vuelve después, es importante las voluntades anticipadas. De nuevo, es importante hablar del tema de la muerte con la familia, el círculo cercano. Entonces, la significancia de hablar de la muerte en el núcleo íntimo, familiar, con las redes más cercanas, con la comunidad más cercana, los amigos, y al mismo tiempo a nivel de sociedad, está en la base, creo yo, del entendimiento que tenemos en la sociedad. Paréntesis, me tocó hace algunos años hacer un programa de TV, quizás el proyecto más valioso que he hecho, justamente dedicado a la donación de órganos. Se llamaba Luchadores en TVN, y que seguíamos casos de personas que estaban en lista de espera hace un buen tiempo ya, esperando una donación de órganos y que era clave para su sobrevivencia. La donación de órganos está, o sea, el que está esperando la donación está lidiando con la muerte de un ser que no va a saber quién es, por ley, pero que gracias lamentablemente a ese fallecimiento, o sea, muerte cerebral, digamos, ese órgano va a llegar a destino, va a salvar su vida. Y es increíble saber que cuando uno es donante y consciente de aquello, puede salvarle la vida potencialmente a unas 7 personas, por la cantidad de órganos que están en juego y que son vitales, literalmente. Le está cambiando la vida no solo a 7 personas, sino que a 7 familias. O sea, potencialmente esto son muchas personas involucradas. Y cuando uno habla que la inmortalidad es tener un hijo, plantar un árbol o escribir un libro, uno dice pamplinas, hay que ser donante. Eso es ser inmortal, literalmente. De cierta forma tú vas a vivir en el cuerpo de 7 personas, 7 familias que vuelven a vivir, digamos, porque el drama de estar esperando un órgano con riesgo vital es una locura. Sí, y hay déficit a nivel global. Hay llamados de la OMS, aquí en Chile en particular también, porque las condiciones tienen que ser exactas. O sea, tiene que ser en el momento preciso, el órgano que sea compatible, son una serie de... El match es muy complejo. Sí, de restricciones y para que se genere ese match como claro. tú dices. Entonces, por eso yo creo que es bueno que
se traiga el tema a colación una y otra vez y que en el círculo yo lo he declarado muchas veces, mi familia lo sabe, mi señora lo sabe, claro, yo soy donante y que ojalá, si es que algo de mí sirve para otras personas el día de mañana, bienvenido fantástico, sea. Fantástico. Oye, Matías, se nos fue el tiempo, pero lo último y cortito, ¿no? Porque hay un apartado sobre la muerte y las redes sociales. ¿Por qué decidiste abordar ese tema en tu libro? Porque estoy mucho tiempo en las redes sociales, obviamente, de hecho las he programado para que se me corten y yo me tenga que salir, pero me hice la pregunta en distintos momentos y cuando escribí el libro en particular, que nos despedimos y mandamos mensajes cuando alguien se muere y ponemos una foto, mamita, siempre te voy a recordar, y un texto. Y la gente entrega cariño, atrae ahí a la persona que posteó, pero hay algo que nos ha llevado a visibilizar ese dolor. Y yo creo que hay una idealización de que te están escuchando, también eso te permite recibir el cariño inmediatamente. Después me encontré con casos de personas que iban relatando su propia muerte en las redes sociales. Entonces, encontré que hay un modo de comportamiento humano particular que es obvio, que en muchas cosas lo vemos en las relaciones de pareja, en la búsqueda de trabajo, pero particularmente con la muerte, que me llamó la atención y que incluso creo que en el día de mañana puede haber una reconstrucción con todo ese material que nosotros mismos estamos generando en las redes sociales para que, entre comillas, nos repliquen y nos mantengan, entre comillas, con vida. Virtualmente. Como con la inteligencia artificial. En aquel capítulo de Black Mirror, que es uno de los mejores de esa serie. Te explota la cabeza. Y yo creo que eso probablemente en una generación más eso sea un servicio que alguna empresa, de nuevo, desde Silicon Valley, la estén ofreciendo. Estamos hablando, para quienes no han visto Black Mirror, que básicamente con todos tus mails, posteos en redes sociales, fotografías y videos que están ahí a disposición virtualmente, puedan reconstruirte y que tú puedas responder digamos, post-mortem a través de ese propio algoritmo que van generando tus comportamientos en las redes cuando estuviste vivo. Claro, o sea... Muy inquietante. Ese, creo que, si no me equivoco, es el último capítulo del libro. Por ejemplo, eso ya ocurrió aquí en Chile con el Congreso del Futuro, una entrevista de Paloma Ávila a la réplica de Charles Darwin. Exacto, y que todo ese... Es un diálogo que genera. Todo ese trabajo estuvo detrás el gran guionista del cine chileno Julio Rojas. El mismo del Fenómeno Caso 63 de podcast que nació acá. Soy fanático. Estuvo Julio Rojas detrás de todo eso. De cierta forma, él fue el que estudió detrás de cámara, digamos, cómo revivir a Darwin. Claro, entonces imaginemos eso a partir de todo el conocimiento que se puede, de la información, de las redes sociales, y el día de mañana alguien te ofrece, oye, podemos mantener, entre comillas, vivo a tu pareja, a tu hijo, a tu hermano. No, qué locura. Oye, bueno, muchas preguntas y se nos fue el tiempo. Memento Mori, ya en librerías, la conversación hoy con Matías Reeves. Te pasaste, Matías, gracias por la conversación. Gracias a ti.